Hola a todos, soy Jimena Tejeda Legorreta y en esta ocasión nos encontramos en el consultorio del doctor Gilmer Cetina, especialista en cardiología y hemodinamia. ¿Qué tema nos tiene preparado hoy, doctor? Hola Jimena, un gusto. Sí, vamos a hablar algunos aspectos de hipertensión arterial. Doctor, ¿qué es la hipertensión? Sí, mira, la hipertensión arterial la definimos propiamente como la elevación sostenida de las cifras de presión arterial por arriba de los valores normales. La presión arterial es un fenómeno natural, ¿verdad? O sea, uno no tiene que pensar que la presión suba o baje. Es normal que a lo largo del día, dependiendo la hora, la actividad física, el estado de estrés, las condiciones climáticas, la presión arterial puede subir y bajar. Sin embargo, debe mantenerse dentro de rangos normales. Ya cuando hablamos de que es algo patológico, es una enfermedad, estamos hablando de gente donde independientemente de la hora y del contexto, las cifras de presión arterial se encuentran por arriba de los valores normales. Esos valores normales cada vez han ido cambiando, ¿va? Diferentes escuelas en el mundo, ¿va? La escuela americana, la escuela europea la define por valores diferentes, sin embargo, de manera universal, y por ejemplo que en México seguimos manteniendo puntos de corte que sigue siendo el 140-90. 140 la presión sistólica, 90 la presión diastólica. Para definir cuando esos valores son por arriba, ya estamos hablando de que eres probablemente un hipertenso. ¿Por qué es importante tratar la hipertensión arterial? Porque al igual que otras enfermedades, otras condiciones, la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular mayor. Las personas que tienen alta la presión arterial se incrementa el riesgo de mortalidad, mucho más riesgo de enfermedad cardíaca, enfermedad cerebral, enfermedad renal, enfermedad oftalmológica. O sea, las complicaciones que acarrea la hipertensión arterial pueden llegar a ser graves. Por eso, detectarla en forma oportuna, pero sobre todo tratarla y tener bien controlada, es prioritario. ¿Qué síntomas tiene la hipertensión arterial? ¿A qué síntomas deberíamos prestarles atención? Sí, claro. Realmente la hipertensión es una constelación enorme de síntomas, pero también un porcentaje grande son completa y absolutamente asintomáticos. De hecho, hay por ahí un mote que le dicen el asesino silencioso, precisamente porque tú puedes ir por la vida completamente asintomático, y hasta que alguien se revisa y se checa la presión arterial, te puedes detectar que la presión arterial está alta. Entonces, basarnos únicamente en síntomas pudiera ser imperfecto, ¿va? Por eso, la recomendación de que al menos una vez al año acudamos a una revisión médica para revisar valores de presión arterial o de frecuencia cardíaca es muy valiosa a cualquier edad, pero sobre todo si ya tengo, pues digamos que cierta edad, ¿verdad? Un adulto, un paciente que ya tenga otras enfermedades, pues con más razón hay que estar revisando sus cifras de presión arterial. Nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué complicaciones se puede tener si uno es hipertenso? Claro, la hipertensión mal controlada nos lleva a daño vascular. Daño vascular es el daño que se presenta obviamente a los vasos sanguíneos y no tenemos un solo órgano en el cuerpo que no requiera circulación. Los órganos característicamente de choque de la presión arterial los definimos en 4, ¿va? Corazón, el cerebro, los ojos y los riñones. Quiere decir que la persona hipertensa mal controlada tiene riesgo de dañar de manera importante esos 4 órganos, pero pues todos los vasos sanguíneos, ¿va? Se pueden afectar y eso acarrea un proceso que se llama aterosclerosis, ¿va? Entonces puede haber alteraciones de flujo a muchos niveles, pero daño principal a esas 4 condiciones que es las que tenemos que vigilar. Okay. ¿Cómo se puede tratar la hipertensión arterial? La hipertensión, cuando estudiamos al paciente y lo clasificamos, tenemos que ver el tipo de hipertensión. Casi la vasta mayoría, el 80-90% de los pacientes entran dentro de la definición de hipertensión esencial. ¿Cuál es la hipertensión esencial? La que no tiene una causa determinada. Sin embargo, también hay enfermedades o condiciones características que pueden hacer que suba la presión arterial, como cuál, por ejemplo, alteraciones en las arterias renales, tumores de los suprarrenales. Son esas condiciones, si las tratamos, podemos incluso curar la hipertensión, pero la enorme mayoría de las personas es una predisposición genética asociada a un estilo de vida, como son hábitos inadecuados, alteraciones del sueño, condiciones de estrés, falta de ejercicio, sobrepeso, obesidad. Todo en el contexto de una predisposición genética va a favorecer el desarrollo de la hipertensión.
Por eso, en el contexto de la hipertensión, el tratamiento básicamente es farmacológico. Tenemos un arsenal muy grande, ¿verdad?, de medicamentos que actúan por vías distintas, que tienen efectos complementarios y que nos ayudan, a final de cuentas, a disminuir los valores de presión arterial. Cuando el tratamiento farmacológico fracasa, existen algunas otras alternativas que las utilizamos para hipertensiones, se llaman refractarias o de difícil tratamiento, que pueden ser desde procedimientos invasivos para hacer denervación de las arterias renales o algunas otras cosas más complejas, aunque desde el punto de vista universal el tratamiento es farmacológico. Doctor, ¿existe la hipertensión nerviosa u otro tipo de hipertensión? Sí, claro. Esta condición de hipertensión nerviosa normalmente la englobamos en lo que conocemos como hipertensión reactiva. También se le conoce en muchas ocasiones, sobre todo cuando se presenta en una consulta médica, como hipertensión de bata blanca. ¿Qué significa esto? Son aquellas personas que cuando están bajo una condición de estrés, la misma descarga de adrenalina va a hacer que la presión arterial suba. La adrenalina es una hormona, ¿va? La función de la adrenalina pues es de defendernos, es una de las hormonas de la alerta, ¿va?, que nos ayudan a la sobrevida. Eso incrementa la frecuencia cardíaca, hace que los vasos sanguíneos se aprieten y sube la presión arterial. Es común, hay un porcentaje de pacientes que cuando acuden a una consulta médica, el estrés que les genera la consulta puede ser suficiente como para que la presión arterial suba. Pero la definición es que cuando están fuera de la consulta, que es cuando les pedimos al paciente que mida su presión arterial en condiciones en su domicilio, por ejemplo, sus valores suelen ser normales. Ahí es donde definimos y hay algunos métodos, como por ejemplo equipos que le llamamos mapas, el monitoreo ambulatorio de presión, que esto es un monitoreo de 24 horas, que eso ya se hace en una condición fuera de consultorio y nos permite ver que fuera de la oficina la presión arterial es normal y eso nos lo permite definir. Ok. ¿Por qué existen tantos medicamentos para la hipertensión? Sí, mira, los mecanismos que regulan la presión arterial son múltiples, ¿va? Tenemos desde cuestiones que van hormonales hasta condiciones del mismo sistema nervioso autónomo. Entonces, lo que buscamos con los medicamentos es modular las respuestas, ¿va? Y los medicamentos los agrupamos en familias dependiendo cómo consiguen el mecanismo de acción antihipertensivo. Muchas veces combinamos fármacos para tratar de aprovechar el efecto de cada una de estas familias y procuramos, el objetivo final es tratar de mantener la presión arterial dentro de valores normales. Esa es la razón por la cual tenemos un arsenal muy grande, ¿va?, de fármacos. ¿Y en base a qué se cambian o modifican los medicamentos? Depende mucho de las condiciones del paciente, porque las enfermedades concomitantes también son importantes, ¿va? Las personas por lo general tienen otras enfermedades y tienen otras condiciones que pueden aumentar su riesgo. No es lo mismo tratar a una persona joven, activa, a tratar a un adulto mayor o alguien que está postrado en una cama o en una silla de ruedas. Entonces, buscamos mecanismos que favorezcan ciertas condiciones. Lo mismo si el paciente ya tiene enfermedad renal o tiene una enfermedad cardíaca, hay algunos medicamentos que ayudan en ese contexto, además de la presión. Doctor Hilmer Cetina, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Y dónde pueden localizarlo? Gracias, Digna. Estoy por las mañanas en el Hospital Medimac, que se encuentra ubicado en el interior de Plaza Uptown, por el área de Altabrisa. Ahí estoy en el consultorio 28 y todas las tardes en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 305, es el tercer piso. Pues nuevamente muchas gracias por su tiempo y para todos los que nos están viendo, si padecen de alguno de estos síntomas, no duden en hacer su consulta a los números en pantalla. Esto es Lo Mejor para Ti, soy Jimena Tejeda Legorreta y no olviden dejarme sus comentarios en Facebook como Lo Mejor para Ti. Hasta la próxima.